Este domingo, pensando en que se acerca esta época del año en que celebramos la pasión de Cristo, esta semana que nosotros tradicionalmente llamamos de Semana Santa, nosotros también vamos a ir acercándonos en nuestros encuentros con Jesús a la pasión. Vamos a ir acercándonos a la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Leamos el relato que está en Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31. Si usted tiene su Biblia, puede buscar o puede buscar en su teléfono. Yo la voy a leer en NBI, la Nueva Versión Internacional. Usted puede leer en la que usted se sienta más cómoda. Marcos 14, 27 al 31. Y también está ahí en el proyector. Dice así: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y miren cómo termina. Y los demás dijeron lo mismo. Jesús aquí ya ha cenado con sus discípulos por última vez en lo que es una especie de despedida, ¿no es cierto? Comen, toman, escuchan al Señor, cantan, dice el texto, y salen hacia el Monte de los Olivos. Y de camino hacia el Monte de los Olivos, Jesús revela a los 12 así se llama, digamos tradicionalmente en la historia de la iglesia, a sus 12 discípulos, 12 principales discípulos. Y entonces Jesús revela en el camino a ellos que en ese momento ellos continúan siendo acompañantes de Jesús, pero Jesús les revela que van a fracasar en la misión de ser discípulos. Miren qué interesante, si bien la NBI, la versión que nosotros leímos, en el verso 27, la expresión dice así: todos ustedes me abandonarán, ¿no es cierto? Pero los manuscritos más antiguos, y aquí, bueno, ustedes saben, aprovecho de hacer un poquito de academia bíblica, cuando uno dice o cuando ustedes lean o cuando ustedes vean en internet de acuerdo a los mejores originales, déjenme decirles que no hay ni un solo original de los textos bíblicos. Pero ni un solo. Lo que tenemos son copia de copia de copia. Porque el material en el cual se escribía en ese tiempo era muy frágil. Se apagaba, con el tiempo se iba borrando, los pergaminos se rompían. Entonces no hay originales, y entonces lo correcto es que nosotros digamos los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos, y ahí sí, bueno, estos dicen algo de manera literal, dicen algo así: todos ustedes serán tropezados, o todos ustedes tropezarán. Imaginen y tomen bien en sentido la palabra. Uno cuando tropieza es porque va caminando muy seguro. ¿A quién no ha pasado? ¿No es cierto? Una cosita en la calzada o algo.
Pero si se dan cuenta, yo no voy a hacerlo acá porque no. Pero se dan cuenta que uno va caminando y de repente pierde todo el sentido, pierde toda la noción, se asusta y si no se recompone rápido, termina en el suelo, magullado. Es terrible tropezar. Pero cuando uno va antes de tropezar, normalmente uno va caminando muy normal. Nadie dice, ay, mira, me voy a tropezar. Que si fuera así, no tropezaríamos. Uno va caminando y de repente pareciera que pierdes todo, el rumbo, pierdes el norte, sientes que golpeas, sientes que vas al suelo, pero es algo que uno no tiene en mente, es algo que nos toma de sorpresa, ¿no es cierto? La palabra griega en el texto es escandalizo, que para nosotros en español es, ¿cómo se diría? Escándalo o escandalizar. O sea, nuestra palabra escándalo o la acción de escandalizarse viene de esta palabrita griega, escandalizo. O sea, nosotros podemos entender esta primera parte del verso 27 así. Todos ustedes, palabras del Señor, lo estoy simplemente tratando de dar una mejor interpretación a lo que está escrito en griego. Es como si el Señor hubiera dicho, todos ustedes se van a escandalizar con lo que va a pasar y terminarán abandonándome. Porque lo que voy a vivir yo, lo que va a pasar conmigo, a ustedes les va a escandalizar de tal manera que no lo soportarán y terminarán abandonándome. Pero el fracaso aquí, este abandono, no tiene que ver con que alguien será tentado al pecado y no va a poder soportar, sino que los discípulos no van a poder superar la prueba de fe que va a significar para ellos el sufrimiento de Jesús. Y el escritor de Marcos justifica su anticipo con un texto del Antiguo Testamento que está en Zacarías 13:7, que habla del juicio que caerá sobre el pastor y el rebaño y que conducirá a la desaparición de ambos. La muerte del pastor y el fracaso de los discípulos, de un punto de vista profético, porque Jesús está anticipando algo que va a pasar, demuestra un conocimiento de Jesús, ¿no es cierto? Jesús aquí está, con estas palabras está diciendo, yo sé lo que va a pasar. Pero la dispersión de los discípulos, fíjense, no es el final. No es el final. Si hubiera sido el final, no estaríamos acá hoy día. Y la dispersión de los discípulos no es el final, así como tampoco la cruz no es el final para Jesús. Todo lo contrario, el verso 28, ¿qué es lo que hace? Nos habla inmediatamente de la resurrección de Jesús y de un nuevo comienzo en el discipulado. ¿Por qué? Verso 28, después que yo resucite, iré adelante de ustedes a Galilea. Así que, aunque en ese momento ellos van a fracasar, la expresión después de mi resurrección abre un nuevo tiempo, abre un nuevo espacio. Es un nuevo comienzo que va a restablecer la relación entre Jesús y los discípulos. Porque los discípulos volverán a estar detrás del Maestro allá en Galilea. Ahora miren algo. El seguimiento a Jesús también tiene etapas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este seguimiento, lo voy a decir así, es
prepascual. La Pascua es la muerte de Jesús, lo que vamos a tener ahora, celebrar históricamente, tradicionalmente la Semana Santa. Pero estos hombres tienen a Jesús vivo. Este seguimiento es prepascual. Entonces nosotros podríamos decir que nuestro seguimiento es post-pascual. Jesús aún no ha muerto acá, no ha resucitado y no se ha manifestado. Pero en el verso 28 él deja la esperanza de que será posible otra vez después de la Pascua volver a reencontrarse. Entonces ellos, los que fueron ciegos antes, ante la cruz y respecto de la cruz, estos hombres van a entender mejor, mucho mejor, ¿no es cierto? Y entonces sí serán capaces de llevar a cabo la tarea de proseguir la obra de Jesús. Versos 29 al 31. Pedro, ay Pedro. Pedro aparece excluyéndose de los demás, ¿no es cierto? Por lo menos eso nos cuenta el relato. Pedro se levanta y asegura que él va a poder superar la crisis que viene. Y la respuesta de Jesús a este valiente Pedro es tasativa, ¿no es cierto? No, Pedro. Hoy mismo me negarás 3 veces. Frente a esto, Pedro insiste. Jamás te voy a negar, aunque eso signifique morir contigo. Pero ya era tarde, ¿cierto? Ya la unidad y la comunión de este grupo de hombres ya están deterioradas. Todos se quedan callados, Pedro se levanta y dice, oye, yo no voy a hacer lo que van a hacer los demás, no sé ellos. Yo jamás te negaré. Y al final, ¿no es cierto?, dice el texto, dice, los demás dijeron lo mismo. Sí, no. Pedro habla por todos, ¿ah? Dale, Pedro, dale. Nosotros ahí con el Señor. Nosotros con el Señor, pan y cebolla, ¿no es cierto? Diríamos nosotros. Pero no es así. Los discípulos llegan a la pasión ya debilitados, ya con un sabor de inseguridad. Y bueno, nosotros hoy día ya sabemos que ellos no van a salir victoriosos de la pasión. El pastor golpeado y matado va a ser el motivo por el cual se disuelve la comunidad. Y eso, claro, sucede porque ellos no tienen la comprensión correcta de la cruz. Ellos no saben, ellos no entienden que esa misma cruz va a traer el cambio real y verdadero, no solo para ellos, sino que para toda la humanidad. El Cristo resucitado irá a Galilea delante de los 12 para fundar allí de nuevo la comunión con estos hombres. Porque mediante la experiencia de la cruz y mediante la resurrección de Jesús, el camino se abre para ellos como camino de salvación. Y a partir de eso entonces va a ser posible que haya realmente un seguimiento más pleno del Señor. Pero un seguimiento pleno del Señor siempre pasa, y hoy día también, por la cruz. La catástrofe en la que ellos se vieron envueltos, estos hombres, viene porque ellos pretendieron
fíjense, buscar la seguridad en sí mismos. Como Pedro. Pero nosotros hoy día sí sabemos y reconocemos, como ellos después de la resurrección del Señor, que el seguimiento y la condición de discípulos son un regalo que viene de Dios, porque el verdadero seguimiento siempre pasa por la esperanza de la cruz y la resurrección de Cristo. Solos, olvídense. A lo Pedro, no, Señor, yo aquí, vamos nomás, a lo que venga. Hasta la muerte te sigo. Le duró un rato, pues ni un rato. Miren, este grupo siempre ha sido acompañante del Maestro. Este grupo ha sido testigo de cada actuación del Señor. Pero ellos solamente comienzan a ser testigos diligentes después de la cruz y la resurrección. Porque la cruz y la resurrección restituye a ellos la condición de discípulos. Ahora, hermanos, hermanas, una pregunta. Cuando vemos este pasaje, nosotros, hoy día, ¿nos ponemos al lado de Pedro o lo juzgamos mal? ¿Pensamos que tiene sentido que Pedro negara al Señor? ¿O pensamos, cómo es posible que Pedro fue capaz de negar al Señor? ¿Qué piensan? ¿Les digo algo? Todos somos Pedro. Todos somos los discípulos. Porque miren cómo termina el verso 31. Y los demás dijeron lo mismo. Todos ellos estaban muy, muy seguros de que iban a estar con el Señor hasta el final. Hoy todos y todas sabemos que no fue así, ¿no es cierto? No solo Pedro, sino que todos ellos abandonaron al Señor. Pero nosotros somos Pedro. Entonces, no seamos egocéntricos. No nos creamos el cuento. Porque todos y todas nosotras, la verdad es que somos muy frágiles. Nuestras vidas son frágiles. Nuestra espiritualidad es frágil. Todos tenemos buenas intenciones como Pedro. Que no. El problema es que las buenas intenciones nos terminan traicionando. Y traicionando a los demás, así como traicionaron a Pedro. Entonces les digo algo, queridos, queridas. No dependamos de nosotros. O alguno de nosotros quiere pecar o tiene placer en el pecado. No. ¿Quién conociendo al Señor lo abandona intencionalmente? Nadie. Pero aún así lo abandonamos una y otra vez. Y les tengo otra pregunta. ¿Qué es negar a Jesús? Porque tenemos que pegar el salto. Nosotros no podemos tomar versículos literales y aplicar a nosotros hoy día. Tenemos que pegar el salto histórico. Sí, ellos negaron a Jesús,
Pero hoy día, ¿qué es negar a Jesús? Negar a Jesús es no hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Negar a Jesús es no negarse a sí mismo y servir a los demás. Eso es negar a Jesús. Pensar que nuestra religiosidad es la base de nuestras vidas y pasar la vida midiendo la religiosidad de los demás es negar a Jesús. Porque cuando uno entiende lo que es la cruz y lo que es el servicio, vive en un constante encuentro con el Señor. Pero cuando uno no entiende a la cruz y lo que es el servicio, vive en un constante desencuentro, en una constante negación. Entonces, por todo eso que yo les he dicho, es que tenemos que estar constantemente yendo a los pies de la cruz. Porque la cruz, la muerte y la resurrección abren un nuevo camino, abren un nuevo seguimiento. Galilea, esta Galilea que dice el Señor, es un nuevo comienzo de dependencia total de nuestro Señor. Y es el único camino. Si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro y a los otros 11. Y por último, y con esto termino, fíjense en un detalle que es muy hermoso. En realidad la expresión no es que sea hermoso, es un detalle. Gracias, Señor, por este detalle. Jesús no reta a Pedro. Tampoco reta a los demás discípulos. Jesús no les dice, ¡ja, ja, ja, ja! Si ustedes supieran, ay, Señor, que hay que tener paciencia con ustedes. Porque Jesús no dice, ay, Pedro, mira, son unos desubicados, porque yo sí sé lo que va a pasar, no me vengan con cosas, bla, 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 bla. No. Jesús nos reta a estos hombres. Jesús les dice que estará allá adelante, esperando por ellos. Jesús no desecha a estos hombres, sino que los convoca a Galilea para un nuevo encuentro. Incluso se imaginan al Señor, no sé, no estos 12, mejor voy por otros 12, porque estos 12, sabiendo todo lo que va a pasar, el Señor les dice, yo voy a estar allá adelante esperándolos. Hoy día el Señor hace lo mismo con nosotros. Jesús nos perdona una y otra vez. Porque el Señor conoce nuestras debilidades y quiere que confiemos en Él, más incluso de lo que confiamos en nosotros mismos. Queridos, queridas, en la vida cristiana, mucho mejor que hacernos fuertes es reconocer que somos los flacos. Mucho mejor que pararse frente a la vida diciendo, yo conozco la palabra, yo soy una persona de oración, cosa que muchos otros no son, pero bueno, cada uno responderá por sí mismo, bla, bla, bla.
Mejor que eso es ir a los pies de la cruz, una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Porque una y otra vez el Señor nos va a decir: yo estaría allá adelante esperándote. La vida cristiana no es sencilla. Es una vida de compromiso y consagración. Pero aun cuando nos equivoquemos, Él va a estar allá adelante. Querido Señor, nosotros simplemente queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Nosotros nos ponemos en el lugar de estos hombres porque también no comprendemos todas las cosas y no sabemos toda la verdad y no tenemos todo el conocimiento. Pero sí tenemos la seguridad, Señor, porque así interpretamos el texto bíblico, de que tú siempre estás dispuesto a perdonarnos, Señor, y a reencontrarte con nosotros, Señor, y a reiniciar el camino del discipulado, Señor, tal como hiciste con estos hombres. Así que haznos dependientes de ti, Señor. Quítanos todo atisbo de soberbia, todo atisbo de dependencia, de autoconfianza, de seguridad en sí mismo. Y llénanos de tu Espíritu, Señor. Tu dulce Espíritu, Señor. Que tu dulce Espíritu nos transforme, Señor. Nos guíe, Señor. Nos lleve por tus caminos, por las mismas sendas, Señor, por donde tú pasaste, Señor. Incluso en los momentos, Señor, de la vida en que a veces nos desesperamos. Aún ahí, principalmente ahí, Señor. Recuérdanos que aquí en Marcos capítulo 14, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, tú estabas ahí, diciendo: los espero más adelante, en Galilea nos vemos. Que esa Galilea, Señor, también sucede en nuestras vidas, una y otra vez, Señor, por medio de tu misericordia, Señor. Porque esa es la única forma de seguirte, Señor. Esa es la única forma de vivir, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.